Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, los chismes jugosos y, por supuesto, todo lo relacionado con las series turcas que tanto nos apasionan. Soy su anfitrión y como siempre estoy emocionado de compartir con ustedes un tema que está que arde, un tema que ha estado en boca de todos y que, créanme, tiene muchísimo jugo. Y es que hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, amigas, hoy desentrañaremos los entresijos de su relación, los rumores que han circulado, y sobre todo una revelación explosiva que nadie, pero nadie, esperaba. Prepárense para una verdadera bomba, porque lo que les tengo que contar hoy les dejará con la boca abierta. Pero antes de que nos adentremos en el escándalo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque como ya saben, aquí siempre tenemos los chismes más candentes y las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Ahora sí, prepárense porque el chisme está a punto de comenzar. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocidos por su increíble química en la serie Love is in the Air, nos cautivaron a todos con su amor en la pantalla y fuera de ella. Su relación fue una de las más seguidas y celebradas del mundo del entretenimiento. Nos regalaron momentos de ternura, de complicidad, y nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas. La historia de Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que alimentó las fantasías de millones de espectadores alrededor del mundo. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, los unió de una manera que pocos esperaban. La intensidad de sus miradas, la conexión palpable que irradiaban, y la dulzura con la que se trataban, no pasaron desapercibidas. Los fans, ávidos de saber más, comenzaron a especular sobre un posible romance fuera de la ficción. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los dos actores. Y finalmente las sospechas se confirmaron. Kerem y Hande estaban juntos. Su relación al principio se mantuvo en la privacidad, pero pronto se hizo inevitable la exposición mediática. Las fotos de ellos tomados de la mano, los paseos románticos, los mensajes en redes sociales. Todo confirmaba lo que muchos ya intuían: el amor había florecido entre las dos estrellas turcas. Las revistas del corazón se llenaron de noticias sobre ellos. Los paparazzi los perseguían, los fans los aclamaban, y la pareja se convirtió en un símbolo del amor moderno. Eran jóvenes, exitosos, atractivos y sobre todo parecían estar profundamente enamorados. Su relación era la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Nos hacían creer en los finales felices, en el poder del amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad en compañía de alguien especial. Compartían fotos de sus viajes, dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales. Hande acompañaba a Kerem en sus eventos, y Kerem hacía lo mismo por Hande. Parecían inseparables, un equipo que se complementaba a la perfección. Eran la pareja ideal, la que todos soñábamos con tener. Pero como en todas las historias, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aunque su relación parecía perfecta, con el tiempo, empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de problemas, de cosas que no encajaban en la idílica imagen que nos vendían. Las especulaciones sobre una posible crisis comenzaron a circular, alimentadas por la ausencia de fotos juntos y por las declaraciones ambiguas de ambos actores. Las redes sociales, que antes eran un escaparate del amor, se volvieron silenciosas. Los mensajes románticos escaseaban y las publicaciones conjuntas disminuyeron drásticamente. Los fans, preocupados, intentaban descifrar qué estaba pasando. ¿Estaban peleados? ¿Había algo oculto? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas se hacían cada vez más esquivas. La prensa del corazón, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, comenzó a especular sobre una posible ruptura. Los titulares sensacionalistas inundaban las portadas de las revistas, y los rumores se propagaban a la velocidad de la luz. Las fuentes cercanas a la pareja, siempre anónimas y misteriosas, filtraban información que alimentaba la intriga y la preocupación de los fans. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería oír: Kerem y Hande habían terminado. El anuncio de su separación, aunque no fue una sorpresa total, dejó a muchos con el corazón roto, y a otros con la curiosidad a flor de piel.
Las redes sociales se colmaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans, que habían invertido tanto cariño y esperanza en la relación, no podían creer que el amor que parecía tan fuerte hubiera llegado a su fin. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido poner fin a su relación? Las especulaciones y los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz, tratando de dar una explicación a lo inexplicable. Infidelidades, diferencias de carácter, problemas de agenda. Todo se dijo. Las teorías se multiplicaban y cada persona tenía su propia hipótesis sobre lo que había desencadenado la ruptura. Algunos culpaban a la distancia, otros a las exigencias de sus carreras profesionales y otros simplemente a la incompatibilidad. La prensa del corazón se apresuró a ofrecer sus propias versiones. Los titulares sensacionalistas prometían revelar la verdad detrás de la separación, y los rumores se intensificaban. Las fuentes anónimas, siempre presentes en estos casos, filtraban información que alimentaba la especulación y la intriga. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Cuál era la verdadera razón por la que Kerem y Hande habían decidido tomar caminos separados? La verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja de lo que parecía. Y aquí es donde entramos nosotros, porque hoy vamos a ir un paso más allá. Hoy vamos a hablar de algo que hasta ahora había permanecido oculto, algo que nadie se atrevía a mencionar abiertamente: los celos de Kerem Bürsin. Sí, amigos, amigas, hoy vamos a desentrañar una verdad incómoda, un secreto que se ha mantenido bajo la alfombra por mucho tiempo. Los celos, al parecer, fueron un factor determinante en el final de su relación. Según fuentes cercanas a la pareja, y a pesar de la imagen de hombre maduro y seguro que proyecta Kerem, parece que los celos fueron un veneno que poco a poco fue minando la relación. Se dice que Kerem, al parecer, era muy posesivo con Hande y que sentía celos de sus compañeros de trabajo, de los fans que la admiraban, y hasta de sus amigos. La inseguridad, en ocasiones disfrazada de protección, se convirtió en una sombra que ensombrecía la felicidad de Hande. Pero, ¿qué llevó a Kerem a sentir esos celos? ¿Cuáles fueron las razones que lo impulsaron a actuar de esa manera? Pues bien, según las fuentes, la fama de Hande, su belleza, su éxito y su constante exposición mediática jugaron un papel muy importante. Kerem, que también es una estrella, quizás se sintió inseguro ante el creciente éxito de Hande, o quizás sintió que su pareja recibía demasiada atención por parte de otras personas. El mundo del espectáculo es un terreno fértil para la inseguridad. La competencia, la envidia y la comparación son constantes. Los éxitos de uno pueden generar sentimientos de frustración en el otro, sobre todo cuando la pareja comparte la misma profesión. La fama de Hande, que crecía a pasos agigantados, pudo haber generado en Kerem la sensación de que estaba perdiendo el control de la situación. La belleza de Hande, su encanto natural y su carisma, también pudieron haber alimentado los celos de Kerem. La atención que recibía por parte de sus fans, los piropos y halagos que le dedicaban, pudieron haber generado inseguridad en Kerem, quien, al igual que cualquier persona, anhelaba ser el único en el corazón de su pareja. Y aquí viene la parte más interesante, la revelación explosiva que nadie esperaba. Según nuestras fuentes, los celos de Kerem no solo se manifestaban en sus relaciones personales, sino también en el ámbito profesional. Se dice que Kerem no estaba de acuerdo con algunos proyectos de Hande, que intentaba influir en sus decisiones, y que incluso llegaba a criticar públicamente algunas de sus elecciones. La influencia en las decisiones profesionales de su pareja es una línea muy fina. Intentar controlar los proyectos de Hande e interferir en sus elecciones y criticar sus decisiones son señales de una relación tóxica. El profesionalismo de Hande, su independencia y su capacidad para tomar sus propias decisiones, pudieron haber chocado con la actitud controladora de Kerem. Este comportamiento, lejos de ser un signo de amor y protección, es una forma de manipulación y control. Imponer su criterio, criticar sus decisiones y tratar de influir en su carrera, es un acto de egoísmo y falta de respeto hacia la individualidad y el talento de Hande. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta situación? ¿Cómo afectaron los celos de Kerem a la relación con Hande? Pues bien, según las fuentes, los celos de Kerem crearon un ambiente de tensión y desconfianza. Hande, que es una mujer fuerte y con una personalidad arrolladora, comenzó a sentirse agobiada y sofocada por el comportamiento de Kerem. La constante vigilancia, los cuestionamientos, las críticas y las discusiones desgastaron la relación. La confianza, que es el pilar fundamental de cualquier relación, se erosionó poco a poco.
La libertad, la autonomía y la independencia de Ande se vieron coartadas. La felicidad, que antes parecía ser la constante en sus vidas, se convirtió en una tarea difícil de alcanzar. La situación llegó a un punto crítico, donde la relación se volvió insostenible. Los constantes celos, las discusiones, las peleas, todo eso desgastó la relación, y finalmente, la pareja decidió poner fin a su amor. La decisión, aunque dolorosa, fue inevitable. Era la única forma de proteger la salud mental y emocional de ambos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son realmente ciertas estas afirmaciones? Pues bien, como siempre, les recordamos que estas son informaciones que hemos obtenido de fuentes cercanas a la pareja, y que deben ser tomadas con cautela. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el mundo del entretenimiento, los rumores siempre tienen algo de verdad. En este caso, los rumores sobre los celos de Kerem han sido constantes durante mucho tiempo, y muchos fans ya sospechaban que algo no andaba bien. Y es que a pesar de la imagen que proyectaban, los gestos, las miradas, las actitudes, todo indicaba que algo no estaba funcionando en la relación. La frialdad en sus interacciones, la ausencia de muestras de afecto públicas, y las evasivas a la hora de hablar de su relación, eran indicios de que algo no estaba bien. La distancia entre ellos, tanto física como emocional, se hacía cada vez más evidente. Los fans que antes celebraban cada gesto de amor, ahora se preguntaban qué estaba pasando. La duda, la incertidumbre y la especulación se apoderaron de las redes sociales. Y ahora, después de esta revelación, todo cobra sentido. Los celos de Kerem, la inseguridad, la necesidad de control, todo eso explica por qué su relación llegó a su fin. La incompatibilidad, la falta de confianza y la asfixiante posesividad fueron los detonantes de la ruptura. Pero la historia no termina aquí, amigos. Porque como siempre sucede en estos casos, hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo ha afectado esta situación a Kerem? ¿Cómo ha reaccionado Ande ante esta revelación? ¿Qué pasará con sus carreras profesionales? Afortunadamente tenemos más información para ustedes. Después de su separación, Kerem ha sido visto con otras mujeres, pero nada serio ha prosperado. Pareciera que todavía no ha podido encontrar a la persona correcta. Se ha mantenido reservado en cuanto a su vida sentimental, y ha preferido enfocarse en su carrera profesional. Sus proyectos, sus compromisos laborales y sus viajes han sido su prioridad. Por otro lado, Ande se ha enfocado en su carrera y en su bienestar personal. La hemos visto más radiante que nunca, viajando, disfrutando de su tiempo libre y trabajando en nuevos proyectos. Se ha mostrado fuerte, independiente y segura de sí misma. Ha recuperado su brillo, su alegría y su esencia. Ha demostrado una vez más que es una mujer resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo. La separación, aunque dolorosa, le ha dado la oportunidad de reinventarse, de crecer y de evolucionar. Ha comprendido la importancia de la libertad, la autonomía y la independencia. Ha aprendido a amarse y a valorarse a sí misma por encima de todo. Lo importante es que ambos están bien, y que han sabido rehacer sus vidas. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, al menos nos regalaron momentos inolvidables, y nos demostraron que a pesar de los problemas y los obstáculos, el amor siempre es posible. La vida a veces nos pone a prueba. Nos enfrenta a situaciones difíciles y nos obliga a tomar decisiones dolorosas. Pero al final, lo importante es aprender de ellas y seguir adelante. La felicidad, la paz y el bienestar son la meta. Y hablando de obstáculos, quiero recordarles que el mundo del entretenimiento está lleno de secretos, de mentiras y de medias verdades. Por eso siempre es importante ser cautos, y no tomar todo lo que vemos y escuchamos al pie de la letra. La información que recibimos a menudo está sesgada, manipulada y tergiversada. Las fuentes a veces son interesadas y buscan obtener beneficios propios. Por eso es fundamental tener una visión crítica, cuestionar todo lo que se nos presenta y buscar diferentes perspectivas. En este caso, los rumores sobre los celos de Kerem parecen tener mucho fundamento. Y aunque no podemos saberlo con certeza, es muy probable que esta haya sido una de las razones que llevaron a la ruptura de la pareja. La inseguridad, la posesividad y la falta de confianza son factores que pueden destruir cualquier relación. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desentrañado los entresijos de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos hablado de los celos de Kerem, y hemos descubierto una revelación explosiva que nadie esperaba.
Hemos analizado las causas y consecuencias de su separación, y hemos aprendido una valiosa lección sobre el amor, la confianza y la libertad. Espero que les haya gustado este vídeo, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este es un canal donde hablamos de chismes, de rumores, y de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco. Así que estén atentos porque siempre tenemos novedades. Quiero agradecerles por su tiempo, por su compañía, y por ser parte de esta gran familia. Gracias por sus comentarios, por sus likes, y por todo el apoyo que nos brindan día a día. Su pasión por el mundo del entretenimiento turco, su curiosidad y su interés en las vidas de las celebridades, nos impulsa a seguir adelante y a ofrecerles el mejor contenido. Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan sobre lo que hemos hablado hoy? ¿Creen que los celos de Kerem fueron la verdadera causa de su ruptura con Hande? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Qué les pareció la actitud de Kerem? ¿Cómo ven el futuro profesional de Hande? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos. Sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista son muy importantes para nosotros. Nos permiten enriquecer el debate, ampliar la información y ofrecerles un contenido más completo y diverso. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a crecer y a seguir trayéndoles los mejores chismes y las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Compartir el vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, nos ayuda a llegar a más personas, a crear una comunidad más grande y a compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más revelaciones y más sorpresas. Hasta la próxima y un abrazo enorme para todos. Chao, chao.